Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a comenzar con la exposición de experto. En esta presentación vamos a recapitular algunos conceptos que fuimos viendo en las unidades anteriores y vamos a hablar acerca de las propuestas pedagógicas. En cuanto a la recapitulación de conceptos, nos interesa destacar una noción que fue bastante transversal a lo largo de todo el curso, que enseñar no es solo transmitir conceptos. La enseñanza también implica diseñar experiencias, ¿sí? Experiencias de aprendizaje en nuestro caso. Eso implica también prestar atención a las condiciones de participación, si participan los alumnos o no, si están más callados, si alumnos que participaban antes ahora ya no lo hacen, y también pensar las diferentes formas de acompañamiento. Esto en un aula presencial puede venir del lado de si voy pasando por los bancos a ver si alguien necesita ayuda. Dentro de la virtualidad puede ser estando presente a través de foros y de mails. Y acá es importante remarcar que la motivación es parte del diseño. Si no pienso mis clases en términos de motivación, es posible que no logre los resultados deseados, ni para los alumnos en cuanto a clima emocional, ni para mí tampoco, porque como docentes tampoco es muy motivante dar clases cuando nadie responde, y tampoco en términos de rendimiento o desempeño académico. ¿Qué implica diseñar clases? Es un proceso de toma de decisiones donde voy a tener que prestar atención a qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, cómo lo voy a evaluar y cómo voy a acompañar a lo largo de todo ese proceso. Va a ser importante entonces pensar cuestiones desde desde el planteamiento de las materias, ¿sí? Para identificar tanto los puntos relevantes en cuanto a contenidos de qué se enseña y cómo los voy a enseñar para que esos diseños sean amigables en cuanto a clima emocional y motivación. ¿Qué vimos hasta ahora sobre esto? En la primera UBA nosotros vimos algunas nociones básicas de motivación y cómo trabajar la motivación en el aula. En la UBA 2 nosotros vimos cuestiones relacionadas de qué eran las emociones, qué es la comunicación relacionada con nuestras emociones, vimos cómo podíamos identificar y validar emociones. En la UBA 3 hablamos de dos conceptos que están muy presentes en la actualidad, que son el estrés y la ansiedad, y cómo diferenciarlos de estrés y ansiedad académicos. También vimos algunas intervenciones al respecto. La UBA 4 fue más práctica acerca de intervenciones generales en las aulas. Ahí hablamos acerca de algunos protocolos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, cómo unificar todo esto para diseñar propuestas pedagógicas. Entonces, teníamos dos grandes ejes o dimensiones. Por un lado, el motivacional. Para esto decíamos que las actividades de evaluación o un ejercicio en particular tienen que tener sentido, los alumnos tienen que tener autonomía, tienen que poder sentirse competentes y esas actividades tienen que estar vinculadas. En cuanto a la dimensión emocional, hablábamos de la importancia de la claridad, de la previsibilidad, del acompañamiento y del feedback para cada actividad o tarea. Vamos entonces con algunos puntos principales para el diseño de estas propuestas pedagógicas. En primera instancia, tengo que pensar el diseño de las consignas adecuadas. Acá ya veníamos hablando bastante, dijimos que tenían que ser claras, tienen que explicitar qué se espera, tienen que orientar el proceso y tienen que tener un propósito visible. O sea, esa claridad que estuvimos mencionando hasta ahora se pone de manifiesto en justamente estos puntos. Explicitar qué es lo que se espera, qué es lo que el alumno tiene que hacer. Esto le tiene que servir al alumno para orientar su acción inmediata. Vemos acá un ejemplo donde yo puedo presentar un texto, puedo, por ejemplo, trabajar con un paper de investigación y la consigna puede ser analizar el texto. Fíjense que es súper amplia, es muy difícil, bueno, analizar desde qué criterios, desde qué punto de vista, qué es lo que tengo que hacer, tengo que después presentar algún escrito, qué es lo que tiene que hacer el alumno. No queda claro. En cambio, si yo cambio la consigna a identificar las ideas principales del texto y relacionarlas con tal otra, bueno, el alumno ya tiene un punto de partida bien claro. Tengo que leer el texto, identificar las ideas principales. Después los voy a tener que relacionar esas ideas principales con algún otro contenido. Parece sencillo y parece similar también
pensar estas dos cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, identificar las ideas principales y sí es lo que se tiene que hacer al analizar un texto. Sin embargo, a veces no es tan claro y es bueno que siempre las consignas sean lo más explícitas posibles. Como segundo punto, tengo que considerar lo que es el diseño de actividades efectivas. ¿Qué son actividades efectivas? Bueno, aquellas que promueven la participación, permiten diferentes niveles de entrada, ¿sí? O sea, a un nivel más sencillo y también más profundo, de acuerdo a el estado de conocimiento actual de los alumnos. Son aquellas también que habilitan el error y son aquellas que sostienen el proceso, ¿sí? Justamente, si no es que tengo que quizás haber estudiado en detalle todos los contenidos hasta ahora para realizar la actividad, es que voy a poder sostener ese proceso, ¿sí? Si todas las actividades me resultan demasiado difíciles, si yo todavía no sé en detalle los contenidos de la unidad y probablemente no quiera participar de esa actividad, ¿sí? O me resulte menos motivante. Tercer punto, anticipar dificultades. Esto sí lo tenemos que hacer desde el punto de vista docente. ¿Qué implica anticipar dificultades? Identificar qué puede resultar difícil, ¿sí? Esto no significa sacar todo lo difícil o dejar solo consignas sencillas, sino que implica anticiparlo justamente para poder trabajar con ello, ¿no? O sea, que estar seguros acerca de que esos puntos se comprendieron o se comprende qué es lo que se tiene que hacer en esos puntos más difíciles o tener ejemplos preparados para o reformulaciones de la consigna para esos puntos específicos. También tengo que identificar dónde pueden bloquearse los alumnos, o sea, aquellos momentos en los cuales, si bien saben, comprenden la consigna, saben lo que tienen que hacer, así todo no logran desarrollar la tarea. Y anticipar también o identificar qué apoyo pueden necesitar. No en todos los casos es necesario que uno esté al lado del alumno intentando apoyarlo. A veces uno puede darles algún texto para que lean o a veces también se puede desbloquear un poco la situación con algún video. Entonces, tener estos diferentes recursos pueden ayudarlos a los alumnos, especialmente si yo ya identifiqué previamente dónde pueden estar las dificultades. Esto justamente sirve para intervenir antes de que el problema escale y tal vez tenga un alumno que directamente no comprendió toda una unidad del programa. En cuarto punto, para diseñar propuestas pedagógicas tenemos el prestar atención a la organización y los tiempos. Acá ya hablamos parte de esto cuando hablábamos del estrés académico, pero es importante evitar la sobrecarga, ¿sí? Para esto va a ser clave armar un cronograma y pensar en ese cronograma organizado. Va a ser importante secuenciar las tareas, ¿sí? Que estas tareas sean progresivas, o sea, que vayan desde una menor dificultad hacia mayor dificultad. Y también distribuir los esfuerzos, o sea, que haya momentos en los cuales los alumnos tienen que estar comprometidos con esta materia y realizando actividades, leyendo, y hay momentos donde sea un poco más relajada tal vez su participación y puedan simplemente venir a la clase, realizar las actividades y tal vez no tener una tarea para la siguiente semana. Distribuir estos esfuerzos también ayuda a que los alumnos mantengan la motivación y el interés en la materia. En última instancia, tengo que tener cuidado con lo que llamamos la coherencia interna. Y esto implica revisar que haya coherencia, ¿sí? O sea, que sean consistentes entre sí los objetivos de aprendizaje del programa, las actividades que voy a plantear, ¿sí? Ya sean expositivas, o ejercicios, o prácticas, o lecturas de casos, y las evaluaciones. Esto va a ayudar justamente a que no haya confusión en cuanto a, por ejemplo, cómo tengo que estudiar para el examen y para prevenir la frustración en caso de que las notas no, o los resultados no sean los esperados. Si yo fui clara respecto de cuáles eran los objetivos de aprendizaje, mis clases fueron coherentes con la evaluación posterior, bueno, el desempeño quizás no es el esperado o quizás hubo alguna situación fortuita, ¿no? Que modificara el rendimiento de los alumnos o de algún alumno, pero eso nada, ya lo anticipamos y la propuesta pedagógica fue la adecuada. En síntesis, entonces, diseñar implica articular lo cognitivo, lo motivacional y lo emocional, prestando atención a todos estos 5 puntos que mencionábamos recién. Y un buen diseño sirve para reducir la necesidad de intervenciones futuras, ¿sí? Tengamos en cuenta que la mejor forma de intervenir siempre es la preventiva. En ese sentido, vamos a
optar por diseñar nuestras clases de la forma más pedagógicamente amigable posible. Les dejamos acá la bibliografía que se utilizó para este recurso. Muchas gracias.